Un saludo muy especial en esta tarde a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones. El Señor les bendiga a todos, familia, a todos los hermanos en la emuná, en nuestro Mesías, Yeshua, a todos los amigos que igual forma se conecten en esta tarde y a todos en especial, a todos los dispersos, a todos los de la casa de Israel. Las 12 tribus de Israel dispersas entre las naciones, el Padre guardándoles, bendiciéndoles. Amén. Vamos en esta tarde a darle gracias al Señor por su gran amor y su misericordia, y asimismo escudriñar la palabra del Eterno, de nuestro Padre, de nuestro Creador. Asimismo vamos a escudriñar en su palabra, y asimismo que podamos ser edificados a través de su Ruach HaKadosh, su Espíritu de Santo, su Espíritu de Santidad. Amén. Padre eterno, Rey del cielo, de la tierra, Señor, en esta tarde, Señor, culminando, Señor, o para culminar, Señor, este día de reposo, Señor, nos presentamos ante ti, Rey eterno, agradecidos por tu gran amor y tu misericordia, Padre. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad, Señor. Tu misericordia es nueva cada mañana, Padre. Gracias te damos por este día de reposo, Señor. Gracias, Señor, porque podemos deleitarnos en este día de reposo en ti, Rey, en tu palabra, Señor, obedeciendo, Señor, en amor a ti, Padre eterno. Háblanos a través de tu bendito Ruach HaKadosh, de tu Espíritu de Santidad, Rey eterno. Háblanos, Señor, en esta tarde, conforme a tu Espíritu Santo, Señor. Toca nuestras vidas, edifícanos, Señor, a través de tu palabra. Fortalécenos a través de tu palabra, Señor, para que podamos ser un pueblo Kadosh, un pueblo santo, apartado, Señor, de toda contaminación, apartado, Señor, de lo que no te agrada, Rey eterno. Por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Señor, te pedimos que obres, Señor, en esta tarde en nuestra vida, que podamos, Señor, tener en esta tarde, Rey, un momento, Padre, para asimismo, Señor, llenarnos de tu presencia, llenarnos de tu Espíritu, de tu Ruach HaKadosh, Rey eterno. Que seas tú, Padre, a través de tu Ruach HaKadosh, a través de tu Espíritu Santo, Rey, enseñándonos, hablándonos, instruyéndonos, Padre. Que no sean mis palabras, Señor, que no sean pensamientos o palabras de hombre, Señor, o que de acuerdo, no, sino que sea tu Espíritu, Adonai, tu Ruach HaKadosh, dirigiéndonos como pueblo tuyo, Señor, como hijos tuyos. Seas tú, Padre, quitando toda venda de nuestros ojos, Rey, toda venda y todo obstáculo, y seas tú quitando todo pensamiento, Adonai, que no viene de ti, todo pensamiento de hombres. Por los méritos de Yeshua. Amén. Gracias te damos, Rey. En esta tarde quería compartir o que escudriñemos en esta tarde todos un tema de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Eterno. Un saludo muy especial una vez más a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los que deseen conectarse y asimismo escudriñar la escritura, lo que está escrito en la palabra del Señor. Y vamos a la Torá, en la Tanaj, la Biblia, el Pentateuco, la Torá, en el libro de Bereshit, capítulo 4, ¿cierto? Capítulo 4. Bereshit, capítulo 4. Amén. Bereshit, capítulo 4, o Génesis, capítulo 4. En la Biblia que tengas en tu casa, en tu tablet, en tu teléfono, la traducción que tengas, sea Biblia evangélica, cristiana, sea Biblia católica, sea la Torá, sea la Tanaj, cualquier traducción, cualquier versión, podemos ir allí y escudriñar, y asimismo pedir la dirección del Ruach HaKadosh, del Espíritu de Santidad. Amén. Dice la Escritura en Génesis capítulo 4, versículo 1 al 2.
Dice en esta versión, que es la más conocida y la más utilizada comúnmente, ¿cierto? Como la Reina Valera. Dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Amén. Y mirando asimismo, este capítulo de Génesis, capítulo 4, en esta versión dice, el hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, Jabat, su esposa. Ella concibió, dio a luz a Caín, adquisición se significa este nombre, Caín, y dijo, he adquirido un hombre de parte de Elohim. Además ella dio a luz a su hermano Ebel, lo cual significa aliento. Ebel pastoreaba ovejas, y mientras Caín trabajaba la tierra, dice esta versión, ¿cierto? Dice esta versión así, de esta manera. Hoy día se dice dentro de muchos lugares y pensamientos, ¿cierto? Y hoy en día se enseña más que algo fundamentado en la escritura, es pensamiento, interpretación de hombres, ¿cierto? Interpretaciones humanas y a la vez no es nada de acuerdo a lo que dice la escritura. No está nada fundamentada lo que está diciendo la escritura aquí, ¿cierto? Y es por ejemplo que dentro de ciertos grupos, de ciertos lugares, ¿cierto? Llámense como se quieran llamar, enseñan que y dicen, y se van aquí a la Torá, a Génesis, y dicen que, que Caín, que Adán tuvo con Eva a Caín y Abel, dicen. Y también se comenta de que como Abel era descendiente de hijo propio de Adán, Caín era descendiente de la serpiente. Así lo enseñan y así lo dicen. Era descendiente de la serpiente, que Caín literalmente era descendiente de la serpiente, el cual sabemos que el que estaba detrás de la serpiente era el mismo enemigo, el oponente, el engañador, ¿cierto? Dicen eso, dicen estas teorías así. Hay otra teoría que va también de la mano con esto, que dicen que en el principio, cuando el Eterno creó al hombre, creó a Adán y creó a Eva, que antes de que el Eterno creara a Eva, el Eterno había creado una primera mujer. Dicen así. Antes de Eva había una primera mujer, lo dicen. Y que esa mujer inclusive es muy mencionada, muy nombrada dentro del mundo de las tinieblas, como L-I-T, lo cual no tiene importancia estar mencionando cosas. Pero es muy mencionada aún dentro del mundo de las tinieblas y es muy enseñado esto en muchos lugares, en muchos grupos, en personas que estudian la Torah, que escudriñan la palabra, ¿cierto? Y dicen que esta mujer fue primero antes que Eva. Dicen ellos que esta mujer fue primero antes que Eva y que por medio de esta mujer, que esta mujer se rebeló en contra de Adán, perdón. Esta mujer se rebela en contra de Adán y allí es donde Eva, después de esta mujer, el Eterno crea a Eva, ¿cierto? Y después entra la serpiente y engaña a Eva y tiene intimidad con Eva y de allí sale Caín. Dicen esto, por muchos lados dicen esto y muchas veces creemos cosas que no está fundamentado en la Torá, ni en la palabra, ni en la Biblia, ni en ningún otro lugar fundamenta esto, ¿cierto? Y se dice que de allí, de ese engaño de la serpiente lleva, y de allí es
descendencia de Caín, o de allí es que nace Caín. Y eso se meten por aquí y agarran un versículo y después van y agarran otro versículo y envuelven y enredan y tienen hasta el punto que uno dice, uy, como que esto es cierto, y mira, la Biblia lo dice o la Torah lo dice, ¿cierto? Pero el propósito del enemigo desde el principio ha sido engañar del oponente, engañar. Y siempre, eso es lo que el enemigo ha querido, engañar al ser humano, engañar a las personas, meter cosas, que las personas creamos en cosas que no está fundamentado de acuerdo a lo que fue escrito en la Torá, de acuerdo a lo que hablaron los profetas, hablaron, y que todo lo que está escrito en la Torá, dice la escritura que el propósito de la Torá era el Mashiach, Yeshua, que el propósito de la Torá era conducirnos hasta el Mashiach, ¿cierto? Hasta que el Mashiach fuese revelado. Ese era el propósito de la Torá. Y todo lo que está escrito en la Torá apunta y señala hacia el Mashiach. Todo es profético, apunta hacia él. Hay libros inclusive que en un momento estaré hablando acerca de eso, vamos a continuar. Entonces mire que si decimos que en nuestro propio pensamiento que Caín no es hijo de Adán, sino que es hijo de una serpiente o del enemigo, literal, entonces estamos contradiciendo en primer lugar lo que dice Bereshit capítulo 4, Génesis capítulo 4, que ahorita lo acabamos de leer, ¿cierto? Que primero nació Adán por parte de la unión, esa unión íntima entre Adán y Eva, y después nace Abel, dice aquí, ¿no? La escritura. Ahora sí, ya vamos a creer que sí, que primero fue creada esta mujer, según como la llaman y le dicen, y que después fue creado Eva, vamos a lo que dice la Torá, vamos a lo que dice la escritura, amén, y así poder ser instruidos de acuerdo a lo que el Ruach HaKadosh nos enseña y a través de lo que está en la escritura. Mire lo que dice Génesis o Bereshit capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 27, dice de la siguiente manera. Aquí en esta versión, ustedes pueden leerla en la versión Reina Valera, en la versión que tengan a la mano. Yo la voy a leer aquí, hay otra versión, y dice, vamos a leerla desde aquí. Bereshit 1.27. Génesis 1.27 dice, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cierto? Y continúa diciendo, y dijo Elohim, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces estamos viendo que aquí lo que está diciendo Génesis capítulo 1, desde el versículo 27 hasta el 31, es que el día sexto el Señor creó, ¿cierto? Mire lo que el Señor creó. Al hombre y a la mujer, dice la escritura. Que el Señor creó al hombre, dice en el capítulo 27, refiriéndose al hombre, ¿cierto? Y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, ¿cierto? Y más adelante dice, varón y hembra los creó, ya refiriéndose a Eva. Ya primero fue Adán, ¿cierto? Y horas más tarde fue creada Eva, el mismo día. Porque dice el versículo 28, y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces. Entonces, si en realidad Eva no fue creada, sino que fue creado Adán solo,
¿cierto? Entonces, ¿por qué el Señor le dice, le dice aquí, y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos? ¿Acaso el hombre se iba a multiplicar solo? ¿Iba a ser fructífero solo? Eh, ¿Sí? Y les dijo, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces, que señoreara en lo que él había creado. Y el versículo 31 dice, y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Ya? Entonces, mire lo que dice también aquí el Génesis capítulo 2, versículo 20 al 23. Y muchas veces nos confundimos en algo. Génesis capítulo 2, versículo 20 al 23 dice de la siguiente manera. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor, Adonai el Señor hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Elohim Adonai tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Cierto? Por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a una mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, si aquí entendemos que si aquí en el primero, en Génesis capítulo 1, versículo del 27 al 31, dice que el hombre y la mujer fueron creados en el día sexto. Y nos vamos al capítulo 2 y aquí vemos que dice que el hombre estaba solo, que no encontró ayuda idónea, dice la escritura. Un saludo muy especial a la hermana Oralia. El Señor la guarde y la bendiga. El Señor sea llenando de bendición cada área de su vida, a su esposo, el hermano Leonardo, todos los hermanos de aquí, de Chile, de aquí del norte y asimismo los hermanos de allá del sur. Sea el Señor bendiciéndoles y guardándoles. Entonces miramos que en el capítulo 1 de Génesis 1:27 al 31 el Señor dice que crea al hombre y a la mujer en el día sexto, dice, ¿cierto? Y ahora nos vamos a leer aquí el capítulo 2 de Génesis y dice que puso a nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, y dice y cerró la carne de su lugar, y de la costilla que Elohim Adonai tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre, ¿cierto? Entonces por eso es que aquí dice esto y como que, ya, y por eso es que se crea un pensamiento humano. Por eso es que se crea una interpretación propia humana de decir de que, es que antes de que Eva fue creada otra mujer, ¿cierto? Y esa otra mujer se rebeló contra Adán y fue poseída por el enemigo, por el oponente, por Hasatán. Y fue mezclada entre ellos y después creó el Eterno a Eva y de Eva viene, de Eva... ¿cierto? Entonces son pensamientos que si no escudriñamos en realidad lo que está diciendo la Torá, vamos a caer en muchos pensamientos y en muchas interpretaciones propias y humanas que no tienen nada que ver con lo que dice la Torá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Génesis capítulo 1, versículo 27 al 31, y lo que está hablando Bereshit capítulo 2, Génesis capítulo 2, ¿cierto? Porque si nosotros empezamos a leer el capítulo 2, mire lo que dice desde el verso 4, un ejemplo. Porque el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, es lo que el Señor está terminando ya. Terminó la creación. Y si leemos desde el capítulo 2 hasta el versículo 4, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Adonai Elohim hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo, y comienza nuevamente un resumen de lo que está en el capítulo 1.
¿cierto? Es un resumen de lo que está en el capítulo 1, lo que está en el capítulo 2. Nuevamente como a repetir la historia de lo que el Señor había creado, ¿cierto? De la creación, de aquí, de allá. Y aquí en el versículo 27 del capítulo 1 dice que el Señor en el día hasta el 31 dice que el Padre Eterno el día sexto estaba creando o creó a Adán y creó después a Eva, a la mujer, porque dice creó al hombre a imagen y semejanza del Eterno y dice varón y hembra los creó, dice la escritura, y les dijo multiplicaos y fructificad la tierra, llenarla, sojuzgarla, los bendijo. ¿Cierto? Entonces lo que está queriendo decir este capítulo 2 es resumen del capítulo 1 hasta llegar al punto donde dice y puso a dar nombre a toda bestia de ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Por qué? Porque este punto precisamente es el mismo que está hablando allí en el día sexto. Solo que es un resumen por estos dos textos o capítulos de las escrituras desde unas fuentes o unos grupos gnósticos y otros grupos por allá que en realidad no quiero mencionar porque no estoy hablando es acerca de lo que está en la escritura, no pensamientos humanos. Y aún desde otra perspectiva, ¿cierto? Se enseña la teoría de las dos mujeres de Adán en el principio de la creación y de la unión sexual entre Eva y la serpiente o el diablo o el Hashatán o el enemigo, ¿cierto? Pero hay que entender que el capítulo 1 de Génesis y continuando el capítulo 2 es un resumen desde el principio de la creación hasta el día sexto, hasta el versículo 31 de Génesis. Es un resumen el capítulo 2 de lo mismo del capítulo 1. Se regresa a explicar un resumen desde el primer día de la creación hasta el sexto día con la creación del hombre y asimismo el de su mujer Eva. Es lo que está sucediendo allí, ¿cierto? Pero estudiosos de la Torá y algunas personas que se van a leer pero ¿por qué aquí? ¿Por qué en el otro capítulo? Entonces, y porque como son, empezando, si viene por la parte hebrea, pues se van a la Torá y sacan sus propias interpretaciones de la Torá. Pero si lo miramos desde las versiones y traducciones, pues peor, porque son traducciones las cuales han sido muy manipuladas y para crear confusión, sencillamente, pero debemos ir a analizar bien el texto y el contexto de lo que está hablando la escritura, ¿cierto? Ahora mire que inclusive, mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿cierto? Mire que, antes de ir a este capítulo 3 del versículo 15, vamos a analizar algo. Entendiendo esto, entendiendo que el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis es un resumen, viene siendo lo mismo, es confirmado también esto que estamos aquí observando en el libro apócrifo y pseudoepígrafo encontrado en Etiopía, en árabe, siendo también este libro proféticamente que habla del Mashiach, cómo sería a través de él la restauración de Adán y Eva y su descendencia, ¿cierto? Hay un libro que yo la vez pasada, cuando hablé acerca de la Biblia, ¿cierto? El tema de la Biblia, yo hablé acerca de este libro. Y es un libro apócrifo, se le llama apócrifo porque fue un libro que no fue incluido en el canon hebreo ni en el canon católico. No fue incluido en la Biblia, no fue incluido, ¿cierto? Pero mira que a pesar de que este libro no fue incluido allá, cuando lo analizamos, primero es un libro que habla del Mashiach, es un libro que desde ese momento está hablando del Mashiach, de lo que el Eterno les había mostrado a ellos para restaurar su descendencia y a causa de la transgresión por el cual el hombre había perdido esa naturaleza espiritual, esa naturaleza por la naturaleza de la carne, ¿no? De pecado. Y mire que este libro proféticamente habla del Mashiach y mire lo que dice este libro. Ustedes pueden analizarlo, escudriñar, pueden descargarlo, el libro de Adán y Eva. No puedo decir que 100% es un libro que tal cual está
está loco. No, porque en realidad este tiempo, así como han metido manos a las Biblias traducidas, ¿cierto? Para engañar, para, ¿cómo se dice? Para crear confusión, esa es la palabra. Asimismo, yo sé que han metido manos a todos los libros en general, pero estos libros no los incluyeron, ¿no? Estos libros no han sido incluidos, por lo tanto, estos libros tienen mucha sabiduría. Algunos no es uno, son muchos libros que no incluyeron, entre ellos el libro de Enoch, ¿cierto? Del cual el libro de Enoch hay que leerlo con sabiduría y con la dirección del Ruach HaKadosh, siendo maduros espirituales, para igual no crear confusiones, ¿cierto? Entonces, no precisamente yo voy a decir que ese libro habla 100% tal cual, no, pero sí al menos lo que confirma la Torá. Si al menos lo que la Torá dice confirma en estos libros, y eso pasa, porque desde el principio, ¿cierto? Desde el Bereshit, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay una línea, hay un pensamiento, ¿cierto? En el cual fueron escritos por diferentes hombres en diferente tiempo, inspirados por el Eterno, y ¿cierto? Y algunas cosas que lo que habla acerca del árbol, un ejemplo, acerca del árbol de la vida en Génesis, en Apocalipsis, en la visión de Juan, de Yohanan, hay un árbol de la vida igual. Entonces hay una línea de tiempo y un mismo pensamiento, ¿cierto? Y uno confirma con otro y no invalidan la Torah, sino que la confirman, ¿cierto? Y esto mismo pasa con estos libros apócrifos, pasa lo mismo. Mire lo que dice el libro de Adán y Eva, el primer libro de Adán y Eva, capítulo 5, del 9 al 11, dice de la siguiente manera: porque tú, oh Elohim, aquí en este capítulo 5, del 9 al 11, capítulo 5, versículo de 9 al 11, ustedes lo pueden analizar, está hablando Eva, y dice Eva: porque tú, oh Elohim, lo hiciste caer en un profundo sueño y tomaste un hueso de su costado y restableciste la carne en lugar de ella por tu poder divino, hablando de Adán. Y me tomaste de su hueso y me hiciste una mujer brillante como él, y con el corazón, la razón y el habla y en carne, igual que a él. Y me hiciste después a la semejanza de su aspecto, a la semejanza y al aspecto de Adán, por tu misericordia y tu poder. Oh Señor, Él y yo somos uno, y tú, oh Elohim, Creador nuestro, es Él que nos ha hecho en un día, dice aquí, ¿cierto? Dice, Él es que nos ha hecho en un día, ¿cierto que sí? Entonces, el capítulo 1 de Génesis, versículo 27 al 31, está diciendo que en el sexto día el Eterno creó al varón, al hombre y a la mujer, y los bendijo, ¿cierto? En el día sexto. Y aquí está confirmando este capítulo que dice Eva hablando, dice que el Señor los hizo en un día, ¿cierto? Que el Señor la hizo a Adán y a Eva en un día. Mire que no solamente lo dice el libro de Adán y Eva, sino que hay otro libro que se llama el libro de los jubileos, ¿cierto? De los jubileos. Y este libro también confirma lo mismo. También es un libro apócrifo que no metieron en los canon hebreo ni nada. Inclusive hay libros que no están escritos en el canon hebreo, pero que sí son muy enseñados por los estudiosos de la Torá del día de hoy, como el libro de Enoch. El libro de Enoch, aunque no está en la Torá hebrea ni en el canon hebreo, es muy enseñado por los estudiosos de la Torá del día de hoy, que están en Israel, ¿cierto? Y no está incluido. Entonces hay libros que aunque no están incluidos se enseñan porque tienen muchas revelaciones, mucho conocimiento, mucha interpretación que hay que, como digo, con madurez en el Ruach HaKadosh, pedirle al Señor para no confundirnos más ni enredarnos en cosas, sino para confirmar lo que está escrito en la Torah, ¿cierto? Y el libro de Jubileos capítulo 2 del versículo 13 al 15 dice: el día sexto hizo todas las bestias terrestres, todos los animales y reptiles, y después de todo esto hizo al hombre, varón y mujer los hizo, dándoles poder sobre
cuanto hay en la tierra y en los mares, sobre los volátiles, sobre toda bestia animal y reptil, sobre toda la tierra y sobre todos estos le dio poder. Estas 4 especies hizo en el día sexto, ¿cierto? Entonces está hablando que el Señor en el día sexto hizo las bestias terrestres, ¿cierto? Que son los animales y reptiles, que hizo al hombre y a la mujer, ¿cierto? Dice que hizo al hombre y a la mujer. Dice que entonces termina, estas 4 especies hizo en el día sexto, confirmando lo que capítulo 1 de Génesis o Bereshit 27 está diciendo. Del 27 al 31 están confirmando lo mismo. Están confirmando lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, están confirmando lo mismo. Mire lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 15. Y aquí también se apegan estos que tienen esta teoría, este pensamiento, estas enseñanzas. Mire lo que dice Génesis o Bereshit capítulo 15, 3:15. Dice, en la versión Reina Valera dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, dice esta versión. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasa con este versículo? ¿Qué pasa con este versículo de la Torá? Que es interpretada desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva, ¿cómo lo puedo decir? Desde los estudiosos de la Torá de hoy día, y desde siempre lo han enseñado, y desde algunas fuentes gnósticas, ¿cierto? Se agarran de este versículo para fundamentar acerca de la misma unión sexual entre Eva y Hashatán, o entre Eva y el enemigo, por medio de la serpiente, y con todo esto dicen que aquí en este versículo no se refiere al Mashiach, que esto no es profecía mesiánica. Eso dicen, literal. Un rabino, un yehudín de la casa de Judá, que estudia la Torah, él dice que no. Ellos dicen que no, que aquí no habla del Mashiach, que este versículo no está hablando de ningún Mashiach, no, que aquí es esta unión entre Eva y la serpiente y cuestiones así, y que aquí no está hablando del Mashiach, ¿cierto? Porque siempre se ha querido como tapar, ocultar, que no se sepa nada en la Torah del Mashiach, que casi no se revelen cosas del Mashiach, ¿cierto? Y así mismo el enemigo se opone y quiere atribuirse cosas, porque el enemigo nada ha creado, el enemigo siempre imita, el enemigo casi siempre ha imitado inclusive casi todas las cosas que le corresponden al Padre Eterno. Lo K2 del Padre Eterno, el enemigo que hizo cuando se rebeló, querer imitar. Y solamente lo que hace es engañar, imitar, engañar y querer apropiarse de cosas que en realidad no le corresponden, ¿cierto? Pero mire lo que dice el versículo, el primer libro de Adán y Eva, capítulo 14, del versículo 3 al 5, mire lo que dice, una vez más dijo Elohim a Adán, toda esta miseria que ha caído sobre ti a causa de tu transgresión, no te libra de la mano de Satanás, ni te puede salvar. Pero yo lo haré, yo te salvaré, cuando baje del cielo y me convierta en carne, como la de tus descendientes, y sufriré de lo mismo que tú sufres. Y entonces esta oscuridad que ahora sientes en esta cueva, yo la llevaré a la tumba, cuando venga entre tus descendientes. Y yo que estoy sin años, estaré sujeto a la cuenta de los años, de los tiempos, de los meses y de los días, y voy a ser contado como un hijo más de los hombres con el fin de salvar. Entonces mire, y qué agradable es que aún en estos libros que entre comillas que no se metieron, que son apócrifos, mire cómo el Eterno está anunciando o cómo está revelando a Adán y a Eva ¿cómo lo puedo decir? Ese propósito del Eterno en volver a restituir a Adán, a Eva y a su descendencia. Porque habían perdido esa espiritualidad de parte del Eterno, esa gracia. Habían desobedecido, habían transgredido,
empezando por ellos, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasaba? Que el enemigo los tenía bajo su... ¿Sí me entendés? El enemigo los quería controlar, los quería dominar, los quería pisotear, los quería... Entonces dice, aquí está el Padre Eterno hablando acerca del propósito que tenía a través del Mashiach. ¿Sí me entiendes? Hablando acerca del Mashiach. Entonces, confirmando a sí mismo lo escrito por el profeta Isaías. Esto que está aquí en el libro de Adán y Eva, lo que el Eterno está hablando allí, lo que el Eterno está planeando y está enseñando a hacer a Eva y a Adán, ¿cierto? A través de eso. Es lo mismo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 52. Es lo mismo que los profetas anunciaron. Es lo mismo que los profetas dijeron. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos un momento al capítulo 52 del profeta Isaías. ¿Y qué dice? Versículo 4 al 7 dice de la siguiente manera. Porque así dice Elohim el Adonai, mi pueblo descendió a Egipto, a Misraim, en tiempo pasado, para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Elohim, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Elohim, dice Adonai, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que suplica salvación. Yeshua, en su nombre. Salvación. Del que dice a Sión, tu Elohim reina. Entonces, a través del profeta Isaías, el Padre Eterno está hablando acerca de un plan de redención, un plan de salvación para con el pueblo de Israel, para con los descendientes de Adán. ¿Sí me entienden? De Abraham, pero Abraham es descendiente de Adán, para con su pueblo. Entonces, esto mismo que el Eterno está hablando aquí a través del profeta Isaías, es lo mismo que está confirmando el libro de Adán y Eva en el capítulo 14, versículo del 3 al 5. Es lo mismo. Y si el libro de Adán y Eva, lo está diciendo, ¿por qué los estudiosos de la Torá hoy día dicen que el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, de Bereshit, no habla del Mashiach, que ahí no hay ningún Mashiach, que ahí no está hablando de nada de eso? Y se sacan una historia para tapar y querer quitar eso de allí, ¿cierto? Y vamos a leer, a entrar a lo que dice el capítulo 3, versículo 15, ahora sí. Capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Un saludo muy especial a Mara Andrade, el Señor la guarde, sea bendiciéndole, el Señor sea dirigiéndole su vida, bendiciendo a través del Ruach HaKadosh. No sé de qué parte me está mirando, está conectada en este momento. Un saludo muy especial de donde se encuentre, ¿cierto? Génesis capítulo 3, versículo 15. Mire lo que dice la escritura. Lo pueden leer de la versión que tengan a la mano. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, dice esta versión, ¿cierto? Entonces el Eterno está hablando aquí y está diciendo algo el Padre Eterno aquí, ¿cierto? El colocar enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces cuando ellos agarran esto que dice la simiente de la mujer y la simiente tuya, entonces los que han tragiversado y han querido que el enemigo se apropie lo que no es de él, lo que no le pertenece, dicen que aquí está hablando de la unión sexual entre Eva y la serpiente, que es Hashatán. Dicen así. Y que de esa unión, de esa simiente, que porque no podía haber simiente en la mujer sin la simiente de alguien, de Hashatán, entonces la simiente de Hashatán hizo que naciera Caín. Y que eso es algo que en realidad no está estipulado en la Torá.
Eso es algo que por ningún lado está fundamentado, y aún los libros de Adán y Eva o los libros de jubileos y los libros que no quisieron ellos, la religión, incluir dentro de los otros libros que habían sido escritos, ¿cierto? No confirman ni fundamentan tal pensamiento, no lo confirman, ¿cierto? Mire lo que dice, mire lo que dice, la simiente de la mujer. Yo coloqué allí el título, la simiente de la mujer. ¿A qué se refiere? ¿A qué simiente? ¿Qué mujer está hablando allí? Para los que estudian Torah desde la perspectiva de los Yehudí o Yehudim, desde la casa de Judá, dicen que no, que ahí eso no tiene que ver con Mashiach, que eso no tiene nada que ver. Vamos a analizarlo de lo que dice la Escritura. Vamos a analizar desde lo que dice la Escritura. ¿Cierto? ¿Qué es simiente? Esta palabra simiente, el Señor bendiga a Mercedes Urrutia, el Señor la guarde, el Señor sea bendiciéndola y llenándola de su Espíritu Santo, de su Espíritu de santidad. Un saludo muy especial allá en Colombia, en el Cerrito, y a toda su familia. El Señor sea obrando en sus corazones y en sus vidas. Esta palabra simiente, ¿de dónde viene esta palabra simiente? ¿Cierto? Esta palabra simiente del hebreo viene de la palabra zera. Zera. Esta palabra zera del hebreo define como una siembra, una semilla, una descendencia, fruto, planta, tiempo de siembra, posteridad. Zera se deriva de zara, lo cual significa sembrar, figuradamente diseminar, dispersar, plantar, fructificar, ¿cierto? Entonces vamos a ir entendiendo poco a poco con la ayuda del Padre acerca de lo que se está hablando. ¿Qué es la simiente de la mujer? ¿A qué se está refiriendo proféticamente el Padre Eterno aquí acerca de la simiente de la mujer? ¿Qué mujer? ¿Cierto? Simiente de la mujer. Bíblicamente, desde la Torá, las descendencias han venido a través del Padre hacia sus hijos, hombres o varones. Desde Adán ha sido de la manera del ser descendiente. Un ejemplo, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Cierto? Y si lo miramos desde la perspectiva de la Torá, y podemos ir a los descendientes de Adán, los descendientes de Noé, los descendientes de Abraham, los descendientes de Isaac, los descendientes de Jacob. La Escritura menciona, por ejemplo, al padre y al hijo. Abraham fue padre de Isaac. De Isaac nació Esaú, donde también nació Jacob, pero la bendición siguió por Jacob. De Jacob nacen las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Entonces en sí la simiente ha venido desde la Torá, mirándola, revisándola desde la perspectiva de la Torá, de lo que dice la Escritura, es a través del hombre, ¿cierto? Porque es que también esta palabra simiente se deriva de semen, que es inclusive, ¿cómo lo podríamos decir? Descendencia, semilla, semen. Y el que produce esto es el hombre. ¿Si entendemos un poco? Pero aquí está diciendo el Padre algo, y es ¿cómo podemos decirlo? Un misterio, algo que no ha sido totalmente revelado, pero es proféticamente lo que se está hablando allí. Y no es como dicen que no, y lo quieren tapar y lo quieren ocultar. ¿Por qué? Porque el Padre está hablando de una simiente de la mujer, de una mujer. ¿Sí entendemos? Entonces, mire lo que dice Génesis capítulo... Mire que, por ejemplo, el primer libro de Adán y Eva, capítulo 74, del 1 al 10, relata el nacimiento de Caín y su hermano, en el cual también, así como lo confirma la Torá o Génesis capítulo 4, nace primero Caín, ¿cierto? Pero también relata que no solamente fue Caín y Abel, sino que también tuvieron hijas.
Caín nace una hija, después nace Abel, después nace y sucesivamente. Pero relata y confirma de acuerdo a lo que está diciendo en el capítulo 4 de Génesis. Y el capítulo 75 relata el nacimiento de Abel y su otra hermana o sus hermanos. Mire que el libro de Jubileo, capítulo 4, del 1 al 9, relata el nacimiento de los primeros hijos de Adán y de Eva, por orden, y en donde también menciona a Caín como el primer hijo de Adán y Eva, Abel y las hermanas, y de ahí los demás descendientes, como lo dice la escritura. Lo confirman estos libros. Entonces, si es por medio de los padres a sus hijos la descendencia, ¿cómo es que habla de la simiente de la mujer? ¿Cómo es que habla de la simiente de la mujer? ¿Cómo ha cambiado o cómo cambia eso? ¿O cuándo cambia eso? ¿Cómo es eso? ¿Cierto? Ahora, podemos analizar algo que esto nos va a llevar a entender algo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se nos dice que Yeshua es el Mesías, ¿cierto que sí? Y lo creemos y decimos, sí, Yeshua es el Mesías de Israel, Yeshua es el que los profetas dijeron, Yeshua es el que lo habló Moshe en medio de la Torá y le habló el pueblo. Ese es Yeshua, ¿cierto? Pero por ejemplo, hay algo en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, precisamente en Mateo y en Lucas, y hay algo que debemos entender allí, ¿cierto? Porque inclusive hay algo que dice aquí en el libro de Mateo y en el libro de Lucas hablando acerca de la genealogía de Yeshua, ¿cierto? Del cual hay como tipo de contradicción o como algún error allí. ¿Pero por qué? Porque empezando tenemos traducciones, lo cual por medio de las traducciones y las diferentes interpretaciones de idiomas y transliteraciones, pues igual hay cosas que en realidad no. Y vamos a entenderlo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 1. El libro de Mateo, capítulo 1, o está escrito de Mateo, en el capítulo 1, y vamos a hablar acerca de esta simiente de la mujer. Mateo, capítulo 1. Del 1 al 17, ¿cierto? Podemos leerlo todo el capítulo 1 de Mateo para entenderlo a profundidad y vamos a irlo más o menos, si me entiendes, para ir alcanzando el tiempo o podamos nosotros entenderlo. Pero mire que el capítulo 17, en la versión Reina Valera y en las demás traducciones lo dice igual. Mire lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 17. Aquí dice Mateo capítulo 1, genealogía de Yeshua, el Mesías, o de Jesucristo, lo tradujeron así. ¿Sí entendemos? Y aquí en el versículo 1 dice, en el versículo 17, perdón, dice de la siguiente manera: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia al Mashiach son 14 generaciones. Entonces está el Matillahu, está enfatizando algo aquí al finalizar de esta genealogía, ¿cierto? Está enfatizando en las generaciones, ¿cierto? Y está diciendo que desde Abraham hasta David habían 14 generaciones y podemos contarlo con tiempo, con calma del versículo 1. Está diciendo que desde David, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el exilio a Babilonia de la casa de Judá, habían 14 generaciones. Y después de que ellos regresan, ¿cierto? De la casa, de la esclavitud en Babilonia, otra vez a restaurar a Israel, a restaurar los muros, ¿cierto que sí? Dice que habían, desde esa deportación, desde que ellos regresan hasta el Mashiach, hasta Yeshua, habían 14 generaciones, dice.
¿Cierto que sí? Dice así. Y mire lo que dice el versículo 16. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María. Aquí dice en esta versión y en las demás traducciones dice marido de María. O Miriam, que es el nombre, su nombre original, de la cual nació Yeshua, llamado el Mesías, el Cristo, dice acá, ¿cierto? Entonces mire que si podemos hacer un conteo, ¿cierto? En los últimos 14 generaciones que está enfatizando Mateo en el versículo 17, desde que ellos regresan de la esclavitud en Babilonia hasta el Mashiach, si podemos contar allí, no da 14 generaciones. Allí hay algo que debemos entender. ¿Por qué? ¿Por qué no da 14 generaciones? Mire que, por ejemplo, aquí dice, desde Yehan ya, espérame, aquí en el... Dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías, puedo decirlo desde los nombres que fueron traducidos, Jeconías engendró a Salatiel, ¿cierto? Entonces, y Salatiel a Zorobabel, 2, de Zorobabel engendró a Abiud, 3, y Eliaquín a Azor, 4, y Azor engendró a Sadoc, 5 generaciones, a Sadoc, a Aquín y a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, 6 generaciones, Eleazar a Matán, 7 generaciones, Matán a Jacob, 8 generaciones, no, perdón, creo que me enredé aquí en el conteo. Bueno, más adelante voy a volver nuevamente a aclarar esa parte, pero mire que aquí en el versículo 16 de Mateo dice aquí en este versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Yeshua, llamado el Cristo, el Mesías. ¿Cierto? Esta palabra del griego marido, lo cual se refiere a aner, y lo cual se refiere a hombre adulto. ¿Cierto? Lo cual, estas traducciones del griego, a las traducciones escribieron allí marido o esposo. Esta palabra marido en el hebreo es entonces, bueno, ahí dice en el verso 16, ¿cierto? Que Jacob engendró a José, marido de María. Vamos a Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas, libro de los escritos de Lucas, capítulo 3. Y aquí hay una contradicción. Lucas capítulo 3. Versículo 23. Que también está hablando de la genealogía de Yeshua, ¿cierto? Pero hay que entender por qué esta genealogía de Yeshua que está hablando aquí en Lucas capítulo 3 versículo 23 no es la misma genealogía que está hablando Mateo capítulo 1. No es la misma. Mire lo que dice aquí en el versículo 23 del capítulo 3 de Lucas. Yeshua mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. ¿Cierto? Entonces mire que aquí está diciendo que Yeshua, según como se creía, hijo de Yosef, hijo de Elí, y mire que aquí en el capítulo 1 de Mateo, en el versículo 16, está diciendo que Jacob engendró a Yosef, marido de María. Mire esta contradicción, debido a las traducciones, que lo que hacen es crear confusión, enredos, ¿cierto? Pero vamos con la ayuda del Ruach HaKadosh, del Espíritu Santo, y ayuda del Padre Eterno, vamos a aclarar
esto. ¿Por qué? Porque mire que necesitamos entender esto. Mire lo que dice la Torá en Devarim o en Deuteronomios capítulo 5, Deuteronomio capítulo 25, versículo del 5 al 6. Dice de la siguiente manera: Cuando hermanos habitaren juntos, y si muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. ¿Cierto? Mire que, por ejemplo, aquí en esta traducción de Mateo capítulo 1, de las traducciones griegas y de las traducciones que tenemos en las Biblias, dice marido, José, marido de María, o Miriam, la madre de Yeshua, ¿cierto? Pero se han encontrado a lo largo de los tiempos, de los años, manuscritos originales escritos de Mateo, incluyendo la primera página de este capítulo 1, escritos originalmente en hebreo. Y no dice marido de María, no dice Jacob o Jacob, el padre de José, marido de María, no lo dice tal cual como lo estamos viendo aquí en esta versión o en las traducciones, ¿cierto? Entonces, y esto lo dice también en el Targum arameo. ¿Qué es el Targum arameo? Es una interpretación en arameo de la Biblia hebrea producida o compilada por judíos desde finales del Segundo Templo hasta comienzos de la Edad Media, ¿cierto? Hasta comienzos de la Edad Media. ¿Y a qué voy con esto? Para poder entenderlo. Que en la traducción hebrea original no dice marido, no dice Joseph, marido de María, sino que dice, es una palabra que se llama Gabra. Esta palabra Gabra es un término arameo y fue mal traducido en todos los manuscritos griegos como marido. Gabra, en el contexto adecuado, es un guardián o legal o curador legal. Es un guardián legal, es un tutor, es como que hace, ¿cómo lo puedo decir? Para que lo entendamos mejor. Es como que una persona que hace el papel de padre, ¿cierto? Como que ese guardián, ese protector, ese tutor de la otra persona. A eso se refiere este término, no se refiere a marido, sino a Gabra. Entonces, con este término, porque marido en griego es aner, ¿cierto? Esta palabra, el hebreo original, es Yosef, Abid, Miriam. Yosef, padre de Miriam. Está hablando en Mateo de Yosef, el padre de Miriam, ¿cierto? Y vamos más adelante a mirar por qué. Esta genealogía de Yeshua en Mateo, ¿cierto? Está hablando acerca de la genealogía de Miriam, de Yeshua, pero a través de su madre, a través de María, de Miriam. Y la genealogía de Yeshua, que está escrita en Lucas, capítulo 3, versículo 23, está hablando de la genealogía de Yeshua desde la perspectiva, ¿cierto?, de la genealogía de José, no el papá biológico de Yeshua, sino el que hizo ese papel de padre, como tutor, como padre, ¿cierto? Que en este caso fue José. Y vamos a analizarlo más adelante por qué. Y esto es de acuerdo a lo que dice, lo que acabamos de leer en en Deuteronomios capítulo 25, del versículo 5 al 6. Y aquí hay varios ejemplos en la escritura acerca de esto. Hay varios ejemplos.
Es decir, que Jacob, el padre de José, ¿cierto? Dice que Jacob, padre de José, se está refiriendo no al marido de María, sino al padre de María, del cual también procedía el nombre de José, Joseph. Y vamos a la escritura. La versión griega del libro de Mateo fue traducida de manuscritos arameos secundarios. Frases arameas permanecen intactas en el cuerpo del texto griego. Además, las citas griegas no provienen de la Septuaginta griega, sino de traducciones imprecisas del arameo. El arameo parafrasea las citas del Tanaj, mientras que el antiguo texto del Evangelio de Mateo contiene citas literales de las escrituras hebreas. La mayoría de las construcciones indescifrables en el texto griego de Mateo son simples expresiones del lenguaje hebreo, que no podrían ser reflejadas con precisión por la lengua griega o su cultura. Durante un periodo de 10 años se ha encontrado un total de 28 manuscritos del Antiguo Testamento, se han encontrado un total de 28 manuscritos del antiguo Mateo, del Mateo en hebreo, y 2 de los manuscritos más antiguos existentes contienen la genealogía de Yeshua, ¿cierto? 2 manuscritos, 2 de esos 28 manuscritos en hebreo que se han encontrado, 2 de esos contienen la genealogía de Yeshua y precisamente contienen este primer capítulo de Mateo, ya contiene tal cual está escrito en el hebreo. Y les voy a mostrar por aquí la imagen, porque yo sé que el que sabe leer pues el idioma hebreo fluido va a entender lo que le estoy mostrando acá. Ustedes igual desde sus casas pueden ir pueden ir a investigar, ir a analizar, pueden acerca de lo que les estoy diciendo. Esto es acerca del libro de Mateo, capítulo 1, ¿cierto? Esto fue uno de los manuscritos que fue encontrado en hebreo de Mateo, capítulo 1, versículo 16 de Mateo en hebreo, lo cual ahí lo que está señalando, ¿cierto? Lo que está señalando allí es ese mismo versículo 17 que tenemos en las traducciones, el mismo versículo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que en las traducciones o en las Biblias está traduciendo en Mateo capítulo 1, versículo 16, como Joseph, el marido de María, pero aquí en estas palabras que es lo mismo, no está diciendo marido, sino que en hebreo está diciendo Gabra. Jacob, el padre de Joseph, padre de Miriam, la madre de Yeshua, es lo que está diciendo estos textos hebreos, eso es lo que está diciendo estos textos hebreos. ¿Sí? No está diciendo de acuerdo a la traducción que tenemos en las Biblias traducidas al castellano, no está diciendo de acuerdo a la traducción que está en el griego, sino que está diciendo una traducción hebrea original. ¿Sí? Es lo que está diciendo estos textos. Estas palabras que se están subrayando allí son las palabras donde sale esto mismo que estoy diciendo. Ahora, ambos manuscritos estos que acabo de mostrar claramente dicen, y el que, como digo, el que sabe leer el hebreo fluido lo va a entender, claramente dicen: Jacob engendró a Joseph, el padre de Miriam, de quien nació Yeshua, llamado el Mesías. Joseph, Miriam. Joseph, el padre de Miriam. Jacob es la 11ª generación, su hijo Joseph la 12ª generación, y Miriam, su hija, la 13ª generación, y Yeshua, el hijo de Miriam, la 14ª generación. Es decir, que al entender estos textos hebreos y al entender que allí donde dicen Joseph, marido de María, de Miriam, la madre de Yeshua, no está diciendo marido de María. ¿Por qué? Porque igual podemos notar
como lo acabé de mostrar, lo que está diciendo el capítulo 1, versículo 16 de Mateo, a lo que está diciendo el capítulo 3, versículo 23 de Lucas, que no es el mismo padre de José. Aquí, por ejemplo, está diciendo Jacob, el padre de José, de Joseph, y allá está diciendo Joseph, el hijo de Elí, es decir, que era otro padre. ¿Sí entendemos? Pero aquí está diciendo porque es decir, el padre de María fallece, Joseph, su marido, digámoslo de una forma u otra para entenderlo, ese marido, ese esposo, ese que se ha comprometido con ella, toma ese papel de tutor de su esposa, toma ese papel de tutor legal, de guardián legal, como hacía ese papel, ese padre original de María. ¿Sí entendemos? De lo cual puede también tomar el nombre o tener el mismo nombre del mismo padre de María. Y porque eso es lo que está escrito en Deuteronomios capítulo 25, del versículo 5 al versículo 6. Tenemos varios ejemplos acerca de esto. Boaz era Gabra de Ruth antes de que él viniera a convertirse en su marido. Joseph, en el verso 16, era el guardián de Miriam, el tutor, el guardián, el que... Sin embargo, la palabra aramea hebrea es balaj, para marido en hebreo. Arameo hebreo es balaj, que solo puede significar marido, ¿cierto? Pero la Peshita aramea utiliza claramente dos palabras diferentes, Gabra, padre, ¿cierto? Y Balá, marido, hace una diferencia para mostrar que Joseph en el verso 16 era el guardián padre de Miriam, considerado que el otro Joseph en el verso 19 era el marido de Miriam. Con esta aclaración vemos claramente que hubo 14 generaciones desde el cautiverio de Babilonia hasta el nacimiento de Yeshua, de acuerdo con la evidente insistencia de Mateo en el versículo 17 de que hay 3 grupos de 14 generaciones contra apenas 13. Los 2 Yosef eran contados como parte de una misma y en la misma, es decir que al contar nosotros, desde que ellos regresan del destierro del cautiverio en Babilonia, ¿cierto? Hasta Joseph, el padre de María, hay 10 generaciones. Hasta Jacob, el padre de José, hay 10 generaciones. Ahora, con Joseph, el padre de María, 11, ¿cierto? Espérame. Un saludo muy especial a Andrés Vergara. El Señor lo bendiga y lo guarde. Espero que esté bien. Tengo tiempo que no sabía del compañero de milicia en Colombia. Un saludo muy especial y que el Señor lo bendiga cada día de su vida. Desde Colombia. Entonces, podemos entender también inclusive en el sentido de que Yeshua fuese el Mesías, ¿cierto? Tendría que ser de la descendencia de David, de la casa de Judá, descendencia de David, pero a través de la descendencia de Salomón, ¿cierto? Quien fue el que tomó el trono de David, y a través de la descendencia de Salomón era que iba a venir Yeshua, ¿cierto? De acuerdo a lo que está escrito por los profetas, de acuerdo a lo que fue dicho a David, que era a través de la descendencia de Salomón. Ahora, si realmente, mire que podemos ver la diferencia. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 de Lucas, capítulo 3, versículo 22, si leemos esa genealogía, ¿cierto?
Mire que cuando dice que hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, ¿cierto? Entonces, allí está hablando que este José que comienza diciendo que se creía de José, es decir, Yeshua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo según se creía de José, ¿cierto? Su padrastro, su tutor legal, ¿cierto? Se creía que era hijo de él, dice acá. Y comienza a narrar la genealogía de este Yosef, ¿cierto? De este Yosef y da hasta David, pero entonces viene de la genealogía de Natán, el hijo de David, ¿cierto? Ahora, si vamos nosotros a Mateo capítulo 1, versículo de David, ¿cierto? Mire que dice en el versículo 6, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, ¿cierto? Entonces, esta genealogía que supuestamente está hablando del mismo José, no puede ser. ¿Por qué? Porque en Lucas está hablando de José, el que se suponía que era el padre de Yeshua, ¿cierto? Pero viene de la descendencia de Natán, hijo de David. Y Natán nunca tomó el trono del rey como rey, sino que el reinado vino a través de la descendencia de Salomón, ¿cierto? Y viendo desde la perspectiva hebrea lo que está diciendo originalmente, esa descendencia de Salomón, a la cual, porque aquí por ejemplo en el capítulo 3, verso 23, ¿por qué no nombra a María? No nombra a Miriam, nombra a José, al que se decía que era el padre de Yeshua. Y no nombra a María, no nombra a Miriam. Pero en Mateo capítulo 1 nombra a Miriam. Pero aquí hace creer que como que José el marido de Miriam. No, es Jacob, padre de Joseph, el padre de Miriam. Miriam, de donde viene Yeshua, ¿cierto? María, de la cual nació Yeshua llamado el Cristo, el Mesías. Y contando desde David, contando desde el destierro de que ellos regresan de Babilonia y contando así, da exactamente las 14 generaciones. Porque si lo contásemos como tal cual, como lo estamos leyendo en la escritura, entonces van a dar 13 generaciones, no van a dar 14 generaciones. Por ejemplo, mire lo que dice. Boaz era Gabra de Ruth antes de que él viniera a convertirse en su marido, ¿cierto? Mire que esto lo dice, ¿dónde lo dice? Me perdió esto lo dice aquí en la escritura, se me perdió. Dice que Boaz cuando conoció a Ruth, y eso está en el libro de Ruth, ¿cierto? Dice que cuando él la conoció a ella, o cuando antes de ser su marido, él era Gabra de Ruth, él ya era tutor legal de ella, ¿cierto? De Ruth. Y eso mismo pasa con José, el marido de María. Pasa a ser ese como tipo de padre, ese tipo de tutor. Entonces, si en realidad, como es que inclusive se dice pensamiento, y hay fuentes que dicen esto, no estoy señalando ni voy a señalar a nadie porque esa no es la idea, sino que seamos instruidos, que dicen que José, el padrastro de Yeshua, o el de crianza, que sí era propio padre de Yeshua, dicen. Que el Ruach HaKadosh, dicen, que el Espíritu Santo colocó el semen o ese esperma de José en el vientre de María, sin haber intimidad y sin haber nada. Algo que en realidad es totalmente contrario a lo que dice la Escritura, ¿cierto? Y si eso fuera así, entonces Yeshua no vendría siendo el rey ni el Mesías de Israel, por la genealogía que está hablando el capítulo 3 de Lucas, que está hablando que ese José venía de la descendencia de David, pero venía de la descendencia del hijo de David, Natán,
¿cierto? Ahora, María, ahí están nombrando a María, y María está entre la descendencia de David, pero venía a través de la genealogía o descendencia del rey Salomón. Es decir, que Yeshua venía, esa simiente de Yeshua era a través de María. ¿Por medio de quién? Del Ruach HaKadosh. Por medio del Ruach HaKadosh. Por medio del Espíritu Santo, tal cual como lo dice la Escritura. Ahora con el antiguo Mateo hebreo tenemos la genealogía de Miriam Bat Yosef, María hija de José, de acuerdo a la genealogía del padre de María, la única progenitora terrenal de Yeshua, por medio del Ruach HaKadosh, como lo dice la Escritura. Mateo 1, del 18 al 20 lo dice, esta es la forma en que el nacimiento de Yeshua se llevó a cabo. Cuando su madre Miriam estaba comprometida con José, antes de que José la comprara con una dote, de acuerdo a lo que estaba escrito en la Torá, para antes de que se casaba una persona, como era, se halló que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, incluso antes de haber tenido relaciones dice ahí en esta versión, antes de haber tenido relaciones sexuales, es decir, antes de que se uniera íntimamente a José, ella, dice aquí la Escritura en Mateo, y lo pueden leer desde sus Biblias, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 20, dice que se halló que estaba embarazada por obra del Ruach HaKadosh. Y el versículo 20 dice, pero mientras él pensaba esto, José pensaba en dejar a María secretamente por lo que había ocurrido, porque él no entendía por qué ella había quedado embarazada si ellos íntimamente no habían estado. Un ángel de Elohim se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no tengas temor de tomar a Miriam, a María, como tu esposa, porque lo que ha sido concebido en ella, del Ruach HaKadosh del Espíritu Santo dice la Escritura. Lucas 1:34 dice, le preguntó María al ángel, ¿cómo se hará esto? Puesto que yo soy una doncella, dice. ¿Cierto? Que allá dice, en la escritura tradicional dice, yo soy virgen, o yo soy pura, o yo soy... Pero esa palabra desde el hebreo viene de la palabra doncella. Sin haber conocido hombre, dice. El ángel respondió, el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Por lo cual, el niño Kadosh, el niño santo, nacido de ti, será llamado el Hijo de Adonai. Esta palabra doncella viene del hebreo betulá, lo cual se refiere a virgen, por su carácter privado o íntimo. Novia se deriva de una raíz que no se usa, que significa separar. Esta palabra viene de una raíz que no se usa, que significa separar, apartar, santificar. Entonces Yeshua es de la descendencia o de la genealogía por parte de Miriam de María, por parte de la descendencia de Salomón, para que pueda ser como tal el rey, o para que pueda ser como tal el Mesías, el Mashiach prometido. ¿Cierto? Inclusive pueden analizar, pedirle dirección al Señor, retroceder el video, tomar apuntes, algo que no quede claro, alguna duda, también pueden hacerla, algún comentario al respecto. Mire que acerca de esto, de lo que se está hablando acá, a eso se refería, a eso es lo que se refiere la simiente de la mujer que habla Génesis capítulo 3, versículo 15. La simiente de la mujer. Y vamos a continuar un momento acá, se me estaba pasando. La simiente de la mujer. Y dice, y la simiente tuya. En otro momento, que el Señor me permita, el próximo
día de reposo, o cuando el Señor me lo permita, estaré hablando de la simiente de la serpiente, ¿cierto? Pero en este momento es la simiente de la mujer. Y dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, ¿cierto? Ahora mire, vamos a mirar acá, porque es que esto es profético y está hablando de Yeshua. Está hablando de Yeshua. Talón del hebreo significa akev. Se define talón como protuberante, de aquí, trillo, sendero, figurado, retaguardia de un ejército. Akev se deriva de akav, lo cual se define como atrapar por el talón. Figuradamente circunvalar como si fuera haciendo tropezar los talones. También restringir como si fuera sostenido por el talón. Escuche muy bien. Escuche muy bien. Que Yeshua fue sostenido. ¿Cómo fue la crucifixión del Mesías? ¿Cómo fue que Yeshua fue sostenido? Dice que aquel se deriva de Akkad, ¿cierto? Y que también se define haciendo tropezar los talones y también restringir como si fuera sostenido por el talón, ¿cierto? Igual mire lo que dice el Salmo 110, capítulo 1. Y vamos a lo que está diciendo el Salmo 110. Salmo 110, capítulo 1. Salmo 110, capítulo 1 dice, Elohim dijo a mi Señor, a mi Adonai, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cierto? Por estrado de tus pies. Estrado en hebreo es Adón. Adón se define como taburete. Se deriva de una raíz no utilizada que significa pisotear. Un taburete. ¿Cierto? Y mire que esta palabra talón también se está refiriendo a lo mismo. Mire lo que dice también el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, lo que dice el apóstol Kefas o el apóstol Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 32 y 36. Dice, a este Yeshua resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Elohim y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKadosh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y es lo mismo que está confirmando lo que dijo el profeta David, y es lo mismo a lo que se está refiriendo a talón. Esta palabra estrado en hebreo jadón, lo que dije, lo que significa pisotear, porque le dijo a la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y es profético lo que estamos viendo acá, lo que estamos analizando. Igualmente Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Elohim jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, ¿cierto? La pregunta que hay allí. Entonces a esto se está refiriendo Génesis capítulo 3 versículo 15, mirándolo desde la perspectiva de la genealogía de Miriam, de su madre, confirmando de acuerdo a lo que fue dicho por el Ruach HaKadosh, que este niño iba a nacer por el poder divino del Ruach HaKadosh que iba a ser manifiesto en María o en Miriam,
¿cierto? Y es a través de ella. ¿Y por qué a través de ella? Porque esto es lo que el Eterno ha dicho acá, a través de la simiente de la mujer. Y viendo anteriormente lo que yo había dicho, que la simiente venía era por parte de los hombres y la genealogía, las generaciones venían por parte del padre a hijo, y el padre a hijo, y el padre a hijo, y ha venido la bendición a través del padre a hijo. Pero en este caso pasa algo que es a través de la simiente del Ruach HaKadosh en la vida de María, a través de Miriam, a través de ella es que se nace este santo ser que es Yeshua, el Mesías, este ser que es apartado, este ser que es separado. Confirma, esto sería confirmar lo que dice la escritura acerca del Ruach HaKadosh en María. Mire que en segunda de Adán y Eva, capítulo 3, versículo 15 dice, entonces Adonai envió su palabra a Adán. Porque mire que lo que voy a decir aquí es acerca de este mismo relato que enseñan hoy día. Ciertas fuentes lo dicen y lo enseñan así. Un saludo muy especial a Fabio Villa, el Señor lo bendiga y lo guarde. Saludo allá a Liliana, el Señor sea dándole fortalezas, dirigiéndoles a través del Espíritu Santo. Asimismo un saludo muy especial a Rachel, la Pleshader, el Señor la guarde, la bendiga, el Señor sea obrando y bendiciendo en cada área de sus vidas, su hogar, sea el Señor dirigiendo. Entonces esta teoría y estas enseñanzas que dicen, ¿cierto? De que esta mujer que no era Eva, que fue al principio de Eva y que fue la mujer que se rebeló contra Adán y fue a parar en el mundo de las tinieblas y etcétera. Y dicen un montón de cantidad de cosas. Dicen que a través de esta mujer, que a través de Eva y de la serpiente fue que nació Caín y dicen cantidad de cosas, ¿cierto? Pero mire lo que dice, que precisamente el libro de Adán y Eva habla de algo muy impresionante, y es que habla acerca de algo que en estas enseñanzas se dice, pero no se dice con verdad. No se dice con verdad y no se dice con un fundamento escrito en la palabra o en algún libro, así sea apócrifo, pero que confirme lo que está diciendo la escritura, ¿cierto? Y entonces mire lo que dice la escritura, lo que sucedió con Adán en cierto momento. En el capítulo 3, versículo 15 dice, entonces Adonai envió su palabra a Adán diciendo, oh Adán, esta figura es la que te prometió la persona del poderoso y majestad. Esta figura es la que te prometió de que serías una persona poderosa y de majestad. Él no está dispuesto favorablemente hacia ti, sino que se muestra a sí mismo a ti en un momento en la forma de una mujer, en otro momento en la semejanza de un enviado, en otras ocasiones en la similitud de una serpiente, y en otra ocasión en la similitud de Elohim, como si fuera el Eterno. Pero Él hace todo esto solamente para destruir tu alma, ¿cierto? Él hace todo esto para destruir tu alma, dice. Entonces que el libro de capítulo 3 el primer libro del capítulo 3 de Adán y Eva, si ustedes lo leen todo y si lo pueden buscar, lo pueden leer todo, descargar, ahí está hablando acerca de que Adán y Eva duraron un tiempo separados, ¿cierto? Pero vivían juntos. Ellos estaban en cierto lugar en donde ellos estaban separados, pero ellos vivían juntos y él dormía fuera de ese lugar, ella dormía dentro, y él todas las mañanas bajaba a recibir de la bendición de su esposa, aún estando separados. Dice que en ese momento, mientras estaban separados, apareció en un momento cierta mujer hermosa, a su parecer, y queriendo engañar y enredar a Adán, porque precisamente en esos momentos Adán estaba en ayuno y en oraciones, ¿cierto? Y esta mujer se le apareció diciendo que era hermana de Eva. Eso es lo que relata el libro, que era hermana de Eva
y que supuestamente Dios había dicho que como él ya se había separado de Eva, entonces que él debía casarse con ella y tener hijos con ella y toda la cuestión. El todo es que el padre, ¿qué pasa en ese relato? Que el padre interviene allí y desenmascara al enemigo con ese engaño. Y aquí es lo que está diciendo. Entonces Adonai envió su palabra a Adán diciendo: oh Adán, esa figura es la que te prometió de ser la persona del poderoso y majestad, de ser una persona poderosa y de majestad. Él no está dispuesto favorablemente hacia ti, sino que se muestra a sí mismo a ti en un momento en la forma de una mujer, en otro momento en la semejanza de un enviado, en otras ocasiones en la similitud de una serpiente, y en otra ocasión en la similitud de Elohim mismo, como si fuera haciéndose pasar por el mismo Eterno. Pero Él hace todo eso para solamente destruir tu alma. Es lo que el Señor terminó diciéndole a Adán, y termina diciendo que ahí en ese momento fue revelada la figura real de Hashatán, ¿cierto? Y en el capítulo 4 completo sigue relatando, y relata cómo el Padre Eterno hace que el oponente se le quite ese disfraz de mujer al enemigo, y inclusive hay una palabra que es shed, lo cual en el hebreo es maligno, ¿cierto? Y hace que esa imagen de mujer se le quite y realmente sea tal cual como es después de que fue desterrado o expulsado del reino del Eterno. Entonces, esto es lo que ocurre, ¿cierto? Este libro, que según es apócrifo, que no está incluido en las escrituras, no fundamenta una unión, primero que todo, entre Adán y una supuesta mujer que fue imagen del mismo enemigo engañando a Adán, así como cuando se les presentó en el huerto del Edén a través de la serpiente, haciéndoles creer que iban a ser poderosos, que iban a ser de mucha majestad, al igual que el Eterno si ellos comían de ese fruto. Así mismo pasó, pero no fundamenta esto, tampoco fundamenta por ningún lado ni la escritura, lo que tenemos nosotros traducido, ni nada, ni en la Torá, ni mucho menos en este libro, que hubo una unión íntima entre la serpiente y Eva y de allí naciera Caín. Tampoco fundamenta esto, sino que más bien confirma lo que dice la Torá acerca de que Caín fue el primer hijo entre Adán y Eva. Y respecto a... Dicen, y este libro que relata proféticamente sobre el Mashiach, sobre Yeshua, fundamenta o respalda tal mentira que ha sido pronunciada por el oponente, porque Elohim no permitió el engaño del oponente hacia Adán, lo cual es lo que dice este libro. Génesis 3:14 dice: y Adonai Elohim dijo al serpiente, ¿por qué hiciste? Bueno, esto ya es otro tema que voy a tocar para la próxima, si el Señor me lo permite, ¿sí? Pero entonces yo lo que quería hacer entender un poco y que pudiésemos escudriñar a través de la escritura era acerca de lo que dice Génesis 3:15, acerca de la simiente de la mujer. ¿A qué se estaba refiriendo proféticamente el Padre? Y no es como muchos quieren tapar y ocultar esto y decir que no, que es que ahí no se está refiriendo al Mesías, que es que ahí no, que es que se está refiriendo, y sacan esta historia para como se dice, para desenfocar, para crear cosas, historias y para crear teorías que no están fundamentadas por ningún lado de la escritura, ¿cierto? Y ya si con la ayuda del Eterno en una próxima continuación estaríamos mirando qué es la simiente de la serpiente, a lo que se refiere, la simiente de la mujer, a lo que se refiere y a lo que se estaba refiriendo, y que es manifiesto a través de Miriam, madre de Yeshua, y a través por el cual vino nuestro Mesías, y del cual viene siendo parte de la genealogía, de la descendencia del trono de David a través de su hijo Salomón. No sé si hay alguna pregunta al respecto, alguna duda, no sé si hay algo que por la escritura también quisieran aportar. Vamos a darle gracias al Señor, al Padre. Vamos a darle gracias al Rey y decirle que sea Él fortaleciéndonos, que sea Él dirigiéndonos, que en realidad lo que podamos entender de la Escritura sea conforme y de acuerdo a lo que está escrito en la Torá,
lo que fue dicho por los profetas, lo que fue confirmado por los apóstoles, lo que fue confirmado por las escrituras. Y aún estos libros apócrifos que no se conocen porque no los tildaron como sagrados, como santos, y los que la Biblia, estos sí son sagrados y santos, pero han sido manipulados a través de los tiempos y a través de las traducciones y transliteraciones de las traducciones. Pero que estos libros igual también fundamentan y tienen un enfoque de acuerdo a lo que está escrito aquí, a lo que tenemos nosotros en la Torá. Padre eterno, Rey del cielo, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno y tú has sido maravilloso, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites, y asimismo, Señor, dar culminación a este día de reposo, Señor, escudriñando tu palabra, aprendiendo de tu Ruach HaKadosh, tu Espíritu Santo, tu Espíritu de santidad. Dirígenos, Padre, día a día, para que en realidad podamos ser instruidos de acuerdo a lo que dice tu palabra. No de acuerdo a lo que yo diga, Señor. No de acuerdo a lo que diga un hombre rey. No de acuerdo a lo que yo diga o lo que yo quiera, Señor, mostrar, o una persona, Señor, quiera dar alguna teoría sin fundamentos. Sino que todo se haga de acuerdo a lo que está escrito en tu Torá, Rey. Que podamos ser instruidos de acuerdo a lo que tu Torá enseña. La escritura, lo que fue escrito por Moshe, lo que fue escrito por los profetas. Y asimismo lo que fue confirmado a través de tu Ruach HaKadosh, en los apóstoles, en Yeshua mismo, Padre. Y asimismo podamos nosotros ser un pueblo Kadosh, un pueblo separado, un pueblo apartado, un pueblo santo, un pueblo, Señor, que no se mezcle con contaminaciones, Señor. Un pueblo que no se mezcle, Señor, con cosas y que no confirme cosas, Adonai, que no está de acuerdo a lo que está escrito en tu Torah, Rey, sino que son puras interpretaciones humanas y que simplemente, Rey, son interpretaciones y teorías para querer ocultar aún al Mashiach dentro de la Torah. Al Mashiach que tú revelaste, Señor, a través de Moshe, a través de los profetas y aún a través de estos libros no conocidos que revelan claramente al Mashiach, tu manifestación eterna, esa manifestación a la cual ibas a revelar, y a través de esas revelaciones ibas a traer salvación a tu pueblo, Rey eterno. Gracias, Padre. Gracias por ser tan bueno y tan maravilloso, Rey. Dirige nuestras vidas, instrúyenos cada día más y danos ese shalom en medio de la circunstancia, en medio de las adversidades, en medio de cada situación. Que podamos, Señor, estar fortalecidos, Señor, día a día a través de tu Ruach HaKadosh, y asimismo en amor a ti, obedeciendo tu palabra, y asimismo en amor a ti, amemos al prójimo como a nosotros mismos, como lo dice tu palabra. Por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Señor, gracias, Padre eterno. Gracias, Rey. El Señor les bendiga, familia, el Señor les guarde, el Señor sea orando, que el Señor sea dirigiendo. Cualquier comentario, pregunta, la pueden hacer respecto a lo que hemos hablado, algo que no haya quedado claro. Asimismo poder compartir para que las buenas nuevas del reino del Eterno sean extendidas por todas las naciones, no para confusión, ni no para mezclar de acuerdo a lo que se ha enseñado por tiempos y tiempos, sino que sea para testimonio, como lo dice la Escritura, para testimonio a las naciones. Amén. Y asimismo podamos todos como pueblo del Eterno ser dirigidos por lo que está escrito en su palabra a través de su Ruach HaKadosh, y manteniendo esa esperanza viva, firme, en el retorno de nuestro amado Mesías, nuestro Rey, nuestro Yeshua. Amén. Elohim habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Elohim te bendiga y te guarde. Elohim haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Elohim alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Shalom, familia. El Señor les guarde, les bendiga. Shabbat shalom. Bendiciones a todos.